Hola, hoy os vengo a hablar de los moldes que utilizamos generalmente en nuestras manualidades. Y os voy a hablar no de todos ellos, que hay muchos, sino los que empleamos más frecuentemente. Voy a dejar aparte los moldes que utilizamos para hacer jabón, los moldes que se utilizan para las velas o aquellos moldes que resisten las temperaturas, como los que utilizamos también para trabajar con la resina, la epoxi o la resina normal. Y los que os voy a contar hoy son los moldes que trabajamos con las pastas de secado, con las arcillas, con Fimo o con los polvos cerámicos, que creo que son lo más frecuente que usamos en manualidades. Lo primero que os voy a hablar son de estos moldes. Estos moldes seguro que los conocéis, que los habéis visto. Estos que concretamente son de la marca Stamperia. Tenéis muchísimos modelos, muchísimas colecciones. Yo os voy a mostrar solamente algunos para que veáis cómo se trabajan. Estos moldes son de PVC, como sabéis, son también flexibles, aunque tienen una flexibilidad, digamos, media, ¿no? Porque lo que en sí el molde, la figura no se puede modelar, no se puede doblar tanto. Estos moldes tienen mayor profundidad, como veis, tienen más profundidad, con lo cual yo no os lo recomiendo mucho para trabajar con las pastas de secado al aire. Podéis trabajar con ellas, claro, pero os va a costar un poquito más trabajo. Os va a costar más trabajo luego desmoldar. O hay algunas que no, como por ejemplo estas, pero hay otros que os va a costar un poquito de más trabajo. Y no lo va a definir tan bien. Por ejemplo, este molde de Marcos, fijaros en este, por ejemplo, todos los recovecos que tiene, pues es más difícil luego cuando utilicéis la pasta, rellenar esto con pasta y luego al desmoldarlo, que no lo deforméis. Con lo cual, estos moldes para mí son ideales para trabajar con los polvos cerámicos o con los polvos de yeso. Ya os he mostrado alguna vez cómo se trabaja el polvo cerámico. Recordaréis que cuando os hice los anillos hicimos el polvo cerámico y os lo muestro para recordarlo, aunque hoy no voy a hablar de las masas ni las pastas, eso lo hablaré en otro vídeo. Estos son los polvos cerámicos. Estos son los polvos cerámicos que os mostré en otro vídeo, que tienen una consistencia como de yeso, polvos de talco, harina de maicena. ¿Veis? Estos se trabajan con agua, se mezclan con agua en una proporción de 4:1 o 3:1, dependiendo. Como os digo, se mezclan con agua, se disuelve muy bien y una vez que lo tenemos disuelto, pues esa solución se echa sobre este molde. Lo ponéis en un sitio que esté plano, se seca muy fácilmente, se va evaporando el agua y luego queda el molde perfecto para desmoldar. Os voy a mostrar, por ejemplo, pues algunos de los que tengo hechos. Mirad, por ejemplo, este está hecho con polvos cerámicos, veis que bien queda todo definido y luego por la parte de atrás queda completamente recto. A la hora de pegarlo queda completamente recto. Este, por ejemplo, este que veis aquí es este. Mirad qué bien queda definido hasta el último detalle. ¿Veis qué bien queda? Y como os digo, por atrás queda totalmente liso. Y como veis, la consistencia es rígida. Eso sí, no lo podéis adaptar a la superficie. Esto lo tenéis que trabajar y pegar sobre superficies planas. Y cuando se secan, el peso es muy pequeñito, o sea, apenas pesan. Son resistentes, no pesan prácticamente nada y sobre todo con los polvos cerámicos, mirad qué bien queda definido hasta el último detalle, ¿veis? Y esto quizás con las pastas de secado al aire o pastas de modelar no os va a quedar tan bien definido. Entonces, estos son este tipo de moldes. Para usar jabones, pues tampoco no se podrían usar porque no son tan resistentes al calor como los de los jabones o las velas, con lo cual para ese tipo de manualidades tenemos otros moldes especiales que, como os digo, no voy a hablar de ellos hoy. Bueno, pues tenéis muchísimos moldes de este tipo y podéis trabajarlos, como os digo, con yeso o con polvo cerámico. Luego otro tipo de moldes
Aquí tenemos más. Otros tipos de moldes son los que llamamos moldes de alto relieve, que son los moldes clásicos que se trabajan con pasta de modelar. ¿Por qué se llaman de alto relieve? Pues bueno, porque son un poquito profundos, como veis, tienen una profundidad, y aquí con este tipo de moldes son moldes flexibles. Lo tenéis en estos colores. Los grises suelen ser más semirrígidos, pero bueno, veis que la flexibilidad es muy grande. Y luego tenéis, estos también vienen en color rosita, y estos son mucho más flexibles. ¿Veis? Tenéis también multitud de modelos. Los tenéis en este tamaño. Suele haber también más pequeños, muy pequeñitos. Tenéis multitud de moldes. Son muy fáciles de encontrar, los tenéis en tiendas de manualidades, en tiendas de bellas artes, en muchísimas páginas y tiendas online que se dediquen al mundo de las labores y de manualidades. Estos moldes se trabajan generalmente con la pasta de secado al aire. Las pastas de secado al aire, la más común que conocéis todas, son estas, que es la pasta de secado al aire. Es una pasta que, como su nombre indica, cuando la trabajamos es moldeable y luego con el aire se va secando. Entonces, estas pastas rellenamos lo que es el molde y luego desmoldamos y nos queda la figura. Os voy a hacer un ejemplo para que veáis un poquito cómo se usa. Vamos a usar por ejemplo, vamos a usar esta cadeneta. Las pastas de secado al aire tenéis que protegerlas muy bien del aire. ¿Por qué? Porque una vez abiertas se secan. Entonces tenéis que procurar cerrar bien el paquete, y luego yo siempre, aparte de esto, las meto en una bolsa para protegerlas bien, y la cierro bien para que no le entre nada de aire, y así os va a durar mucho más, ¿vale? Las pastas de secado al aire ya me habéis visto trabajar en algunos vídeos. Voy a coger un poquito de cantidad. Una vez que cogéis la cantidad pues necesaria, conviene que la calentéis un poquito con las manos, que la modeléis un poquito. Generalmente también os aconsejo que cuando el estuche es nuevo, que no lo habéis abierto, suelen venir muy húmedas. Entonces os va a costar más trabajo trabajar con ellas. Entonces, coger poca cantidad y amasarla bien con las manos, quitarle la humedad que tiene, para que podáis trabajar bien. Ahora ya esta, como ya llevaba tiempo abierta, pues se trabaja muy bien. Simplemente es coger un poquito de pasta y, por ejemplo, vamos a hacer esta cadeneta. Pues nada, es ir metiendo la pasta dentro de la cadeneta. La vais metiendo. Y luego, lo ideal es que quitéis todo el exceso para que os quede bien, ¿vale? Esta sería la forma más fácil de trabajarla. Procurar que los bordes queden bien definidos, porque luego a la hora de quitarla os va a ser más fácil y que quede mejor. Con lo cual, alisarlo bien. A veces, cuando ponemos mucha cantidad, no es fácil quitarla con los dedos. Entonces, con una espátula la ponéis perpendicular al molde y arrastráis un poquito y os podéis llevar todo, ¿veis? Todo el exceso que pueda quedar. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que la tengáis bien, bajáis y vais sacando la figura. Vais desmoldando, veis que bien se desmolda, se desmolda y ahí la tenéis. Ya está. Aquí está. Una vez que tengáis vuestra figura hecha, tenéis que dejarla secar. Una vez que se seque, se va a quedar rígida. Con lo cual, si queréis utilizarlo en un molde, en una superficie que no sea plana, tenéis que darle forma. Por ejemplo, imaginar que yo la quiero poner, pues por ejemplo, a ver, os digo, en este bote. Si yo lo quiero poner en este bote, yo lo pondría antes así, para que cuando se seque coja esta forma, ¿de acuerdo?
y luego ya la pueda poner. También la podéis pegar directamente, pero a veces este tipo de pastas al secarse pierden el agua y entonces se encogen. Y alguna vez ha pasado que pegáis algo y cuando se seca veis que el trabajo se ha encogido. Entonces yo os recomiendo que dejéis un poquito secar dándole la forma y luego ya le pegáis. Que no, que lo que vais a usar es en alguna superficie plana, pues simplemente la dejáis secar y luego la utilizáis. Esto es una pasta de secado al aire, ¿de acuerdo? Una vez que se seque, no se va a quedar, se va a quedar rígida. Por ejemplo, mirad esta, mirad qué bien está, pero está rígida. Esto ya no lo podéis modelar, ya la tendríais que pegar así. ¿Y por qué os decía que tener cuidado que la parte de atrás quede bien lisa? Porque una vez que se seque, ¿lo veis? Para la hora de pegar, si queda lisa, es mucho mejor. Aunque este tipo de pasta la podéis lijar, ¿de acuerdo? La podéis lijar tanto los cantos como la parte de atrás para que quede bien lisita y la podéis pegar bien, ¿vale? Bueno, pues este tipo de moldes son lo que se llaman de alto relieve, porque la superficie es un poquito, digamos, están planas, está más profunda, y son los que se llaman de alto relieve y se trabajan con este tipo de pastas. Con las pastas de secado al aire también la podéis trabajar con porcelana fría, o incluso la podéis trabajar con este tipo de pastas. Aquí os la tengo, que es la pasta Fimo también, o Fimo aire. Este tipo de pasta, este tipo de pastas la voy a abrir para que veáis. Se secan también al aire, pero la característica de estas, bueno, tengo este poquito, la otra no la veis, ¿veis? Es más elástica. La diferencia con esta pasta, con la que os he enseñado antes, que es la pasta de secado, es que esta, cuando hagamos nuestra figura y seque, se va a quedar moldeable, se va a quedar flexible. Por mucho esta por ejemplo la hice hace ya unas semanas y mirad, sigue siendo flexible, ¿veis? Esta no, esta cuando se seque va a quedar rígida, en cambio esta va a quedar flexible totalmente, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el inconveniente de estas pastas? De esta, pues que cuando la usáis, la parte de atrás, cuando se va secando, no sé si lo veis, sí, se hincha un poquito, y a la hora de pegarlo, pues cuesta un poquito de más trabajo, porque no queda totalmente recta, con lo cual cuando usemos este tipo de pasta, procurar que la parte, cuando lo uséis, que la parte de atrás quede bien recta, porque luego siempre tiende a hincharse un poquito, pero la ventaja es que queda flexible. Está totalmente flexible después de unas semanas. Este tipo de pasta que os muestro, pues también es muy buena. Voy a hacerlo el mismo para que veáis la diferencia. Cuesta más trabajo trabajarla, porque no la podéis retirar con la espátula como hemos hecho con esta de secado al aire, con lo cual esta tenéis que hacerlo vosotros bien con los dedos, que no quede nada por fuera. Aunque si queda por fuera, esto lo bueno que tiene es que la podéis recortar con tijeras. A ver, vamos a hacer esta. También tiene un inconveniente, que cuando está recién comprada o recién sacada de su envoltorio, también está muy húmeda y se queda pegado al molde. Un truco para poderlo desmoldar es que lo metáis en la nevera durante unas horas, y una vez que lo metáis en la nevera, luego sale perfectamente. Esta, como ya lleva tiempo, pues está un poquito más dura y no se queda tan pegada al molde. Y haremos igual, lo cogemos igual y desmoldamos igual. ¿Veis? Esta es más difícil que se rompa, esta se puede romper más, y estas rebabas que pueden quedar por aquí, estas las podéis cortar una vez seca, la podéis cortar con tijera, pero eso sí, veis, por atrás queda, cuando se seque se va a hinchar y va a encoger. Estas suelen encoger más que esta, pero la ventaja es que queda flexible. Vamos a dejarla aquí para que veáis cómo queda a lo largo del vídeo. Voy a guardar este poquito.
Y esto lo podéis usar con estos moldes que os digo que son de alto relieve, que son moldes flexibles de silicona. Podéis usar las pastas de secado al aire, tipo DAS, tipo Hobby, tipo Fimo aire, tipo porcelana fría, ¿de acuerdo? Luego otro tipo de moldes, vamos a poner esto un poquito, a ver, lo voy a quitar de aquí para que veáis luego cómo queda. Vamos a ponerlo aquí. Estas son las que hicimos antes de la pasta, los polvos cerámicos. Luego hay otro tipo de moldes. Si estos eran moldes de alto relieve, que suelen ser los moldes flexibles, tenemos estos moldes que son los que se llaman moldes de bajo relieve. ¿Por qué? Porque el relieve, como veis, es muy pequeñito. Son prácticamente planos. Este tipo de moldes de bajo relieve no son tan flexibles. Tienen una flexibilidad limitada, es como una plancha de goma eva, un poquito más dura que la goma eva, ¿veis? Suelen venir todos los nombres los moldes de este tipo que traigan nombres o números vienen en espejo, o sea, vienen al revés. Y estos moldes se usan de distinta forma. Aquí no podríamos meter la pasta como hemos hecho en este tipo de moldes, ¿vale? Este tipo de moldes se trabaja de otra forma. Os voy a mostrar. Se trabajan también con la pasta de secado al aire. Vamos a coger otro poquito más de pasta para que veáis cómo se hace. Voy a coger un poquito de pasta, un poquito más. Vamos a calentar un poquito con las manos. Podéis poner en una superficie plana, podéis echar un poquito de polvo de talco para que no se os quede pegado, pero bueno, yo como la tengo esta que está un poquito seca, no pasa nada. Cojo una porción de pasta, voy a coger un rodillo y voy a hacer una demostración para que veáis cómo se hace. Pondríamos un poquito de pasta, ¿veis? Y voy a coger un poquito para que veáis cómo queda. Tenemos un trocito y vamos a coger, por ejemplo, el número. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues esto que queremos hacer, esto es lo que ponemos nosotros sobre nuestra plancha. Y hacemos presión. Presionamos bien, presionamos bien. Levantáis con cuidado y mirad, ahí lo tenéis. Voy a cogerlo con la espátula para que veáis. Mirad qué bien queda definido. ¿Veis? El número 32, aquí lo tenemos. ¿Cómo podemos recortar esto? Pues muy fácil, lo podéis recortar con tijeras o lo podéis recortar directamente con un cúter. Voy a coger unas tijeras y lo recortáis. Cuando recortéis algún tipo de molde, no os recomiendo que utilicéis la tijera así, ¿vale? Procurad doblarla un poquito para que el borde os quede en bisel. Os quedará siempre mejor si ponéis la tijera en bisel. Mirad, es tan fácil como recortar así, un poquito en bisel. Vais recortando vuestro... Mirad qué bien queda, qué bien se... Vamos a cortar esto. Procurad siempre un poquito en bisel. ¿Veis? Y luego esto lo podéis aplastar o moldear con los dedos un poquito mojados en agua. En este caso ni siquiera hace falta. Queda tan bien que no hace falta. Mirad qué bien queda. Y por la parte de atrás queda recta. Esto ya lo podríamos pegar o dejarlo secar en una superficie plana para que no se nos doble. ¿Lo podríamos hacer también con porcelana fría? Pues sí, también lo podríamos hacer con porcelana fría. El problema de que yo veo con la porcelana fría es que a veces cuando lo dejáis en reposo, la porcelana fría tiende a levantarse, a doblarse. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. ¿Veis cómo queda? Queda súper bien definido. Estos son los que se llaman moldes. Vamos a ponerlo aquí con los otros. Estos son los que se llaman moldes de bajo relieve. Tienen un relieve, como veis, muy pequeñito. Y tenéis también multitud de ellos. Tenéis estos que son como de goma y luego tenéis estos que son también de DM. Estos son totalmente rígidos, ¿vale? Estos son más rígidos y estos sí
os recomiendo que los utilicéis con polvos de talco, es decir, poner polvos de talco tanto en la mesa como en el molde, ¿vale? Estos son también de bajo relieve. Y luego tenemos ya otros moldes que son también de silicona flexible, que son estos, que lo habréis visto también. Estos moldes, mirad, son súper finos, súper moldeables, ¿veis? Súper moldeables, los tenéis también de distintos modelos, hay multitud de modelos, generalmente suele ser que imitan puntillas, ¿veis? Este que es súper bonito. Tenéis este, que ahora os explicaré este que me pasó con él, o este, ¿vale? Estos moldes, ¿con qué se trabajan? Pues mirad, estos moldes se trabajan con las pastas flexibles, es decir, es una pasta que cuando se seca se queda flexible. No es una pasta de modelado como estas que hemos usado, porque para poner aquí una pasta de modelado es muy finito y no quedaría bien. Entonces, estos se utilizan con este tipo de pastas. Estas son pastas de modelado. También os he hecho algún vídeo que podéis ver también en el canal. Y estas pastas, como veis, mirad la consistencia que tienen. ¿Veis? ¿Veis cómo es? Es como si fuese un pegamento, como una pasta entre pegamento y cola. Y estas pastas, una vez que se secan, una vez que las ponemos y se secan, pues quedan así de bien, mirad. Esta es esta, por ejemplo, que la saqué de aquí. Esta es esta, que una vez que saque, mirad qué bien queda. Quedan totalmente flexibles, se pueden pintar, recortar. Tenéis también un vídeo en el que os enseñé cómo hacer este tipo de trabajos. Esta sería esta. Esta, por ejemplo, que os enseño, que es súper bonita, sería esta. Esta lleva semanas hechas y queda como el primer día. Mirad qué bien queda, totalmente flexible. Como os digo, la podéis pintar, cortar, recortar, ¿vale? Que son estos, que son moldes muy finitos. Tened cuidado a la hora de comprarlos, porque por ejemplo este que yo compré, mirad qué finito es. Pero esto, por mucho que yo tenga cuidado y mucha experiencia que tenga, una vez que entra aquí la pasta, es tan finito que cuando lo quiero sacar se rompe. Y eso es, digamos, inevitable. Habrá moldes que están de muy buena calidad y otros que no son de buena calidad. Eso es la experiencia que tengáis, ¿de acuerdo? Y estos, si queréis ver cómo se utiliza este tipo de pastas con esos moldes, pues os dejaré el enlace para que veáis, para no ser repetitiva. Y bueno, estos son más o menos los moldes que yo os quería enseñaros, el trabajo que quería enseñar. Quería mostraros cómo va quedando estos dos que hicimos antes. ¿Veis cómo va quedando? Esta, como os digo, va encogiendo. Mirad qué bien quedan. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que os haya aclarado algunas dudas. Otro día os haré un vídeo hablando de todo este tipo de pastas y os haré algún tutorial de nuevo. Así que espero que esto os haya gustado, os haya servido de aprendizaje y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, amigas.